Buenas tardes, Argentina. Bonjour, Québec. Mi nombre es Mónica Soto, maître de langue de la UCAM y miembro de Raíces. Es un inmenso placer presentarles esta mesa organizada por la Universidad de Quebec en Montreal, el Consulado General de la República Argentina en Montreal y Raíces, que es la red de investigadores y científicos argentinos en el extranjero, red a la cual también tengo el privilegio de pertenecer. Antes de pasar a la presentación de nuestros panelistas, le voy a ceder brevemente la palabra al señor cónsul adjunto Ignacio Herrero. Señor cónsul. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ya me han presentado, pero bueno, mi nombre es Juan Ignacio Herrero, soy el cónsul adjunto aquí en Montreal, y en nombre de Lilian y nuestro equipo, queremos darle la bienvenida a este encuentro por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró, bueno, el pasado 8 de marzo, estamos un poquito atrasados, a nivel global, y donde además a nivel nacional, en la Argentina conmemoramos el Día de las Mujeres Trabajadoras. En este marco es importante subrayar y tomar conciencia de que esta fecha no es un día festivo. Su origen se enmarca en un contexto histórico determinado por profundas desigualdades de género que se han ido estrechando, pero que aún hoy persisten. La Argentina ha llevado el tema de la equidad de género y el respeto a los derechos de las mujeres en toda su diversidad a todos los foros internacionales, tanto regionales como globales, presentando el asunto en las reuniones donde el tema siempre está en agenda, pero también donde constituye una novedad, como en los foros que abordan centralmente temáticas económicas y comerciales. Paralelamente, se mantienen abiertos canales de diálogo con la sociedad civil, protagonista esencial e imborrable de la lucha de las mujeres. Es en este último punto donde hoy queremos hacer foco, al hablar del espacio que ocupa la mujer en un ámbito que hoy, más que nunca, está presente en nuestras vidas, como es el mundo de la academia y el desarrollo científico. Por eso, nuevamente, en nombre del Consulado General de la República Argentina, queremos agradecer a la profesora Mónica Soto de la Universidad de Quebec en Montreal y miembro de la Red Raíces, quien moderará este webinar, por su iniciativa y colaboración en la organización de este evento, y especialmente a nuestras panelistas, la doctora Franchi, la doctora Mafia y la doctora Sirisa, que bueno, gracias a ellas hoy en día tenemos este panel de primera categoría. Mónica, te devuelvo la palabra. Y muchísimas gracias, señor cónsul adjunto. Entonces, vamos a pasar a presentar la mesa. Se intitula Memorias del 8 de marzo, Perspectivas desde el Sur. Conforman esta mesa, por orden alfabético, Alejandra Sirisa, doctora en Filosofía, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, de aquí en adelante llamado CONICET, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del CCT Mendoza. Es también profesora titular de Introducción a la Filosofía y el Pensamiento Feministas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Es directora de la Maestría en Estudios Feministas, también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Universidad Nacional de Cuyo, y es una activista feminista, militante de derechos humanos por Memoria, Verdad y Justicia. Ana Franchi, doctora en Química, desde diciembre de 2019 dirige el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Durante su amplia trayectoria contribuyó a la elaboración de políticas de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Fue una de las fundadoras de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, la cual también preside actualmente. Diana Mafia, doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA, directora del Programa de Actualización en Género y Derecho Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
También es una de las fundadoras de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, dirige el Centro Cultural Tierra Violeta, donde está a disposición pública su biblioteca personal como parte de la biblioteca feminaria, y desde 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de ceder la palabra a la doctora Sirisa, les voy a recordar que tenemos un cajón de preguntas y respuestas que, no sé, en mi computador está como QER, no sé en las de ustedes, pero hay un cajón con preguntas y respuestas. Cada panelista tiene 15 minutos y luego vamos a pasar a un periodo más o menos de 10 minutos de preguntas del público. Doctora Sirisa, le cedo la palabra. Hola, es un placer compartir este espacio en rememoración del 8 de marzo, y el tipo de charla que voy a dar tiene que ver con mis preocupaciones teóricas, que tienen que ver con genealogías feministas y con memorias feministas y de mujeres. Entonces, bueno, la cuestión es cómo nos situamos las mujeres del sur ante la rememoración del 8 de marzo, ¿no? Indudablemente, la rememoración tiene un origen europeo y socialista. Es decir, en 1910, la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Stuttgart toma la decisión de consagrar un día específico de lucha a las mujeres, y de allí surge el Día Internacional de la Mujer trabajadora, así surge en ese momento histórico, ¿no es cierto? Es interesante esto porque eso sucede en un momento histórico al que volvemos en diálogo permanente. Ese inicio del siglo XIX es un momento de expansión capitalista y un momento en el cual las mujeres ingresan al mundo del trabajo con una marca diferencial que va a tener efectos sobre el presente. Es decir, ingresan en las fábricas como trabajadoras peor pagas, con jornadas más extensas, en condiciones peores de trabajo y mucho más descalificadas que los varones. Ahora, eso, digamos, eso es el hecho de que esa conmemoración haya sido consagrada en Europa y dicha internacional por representantes de 17 países, la mayoría de los cuales era europeo, nos sitúa a quienes habitamos al sur, a las mujeres del sur, en una situación bastante particular. Es interesante en este punto pensar cuál fue la situación específica de la Argentina, ¿no es cierto? Porque la Argentina fue y es un país en el cual hacia inicios del siglo XX se produjo una inmigración masiva que implicó una transformación poblacional radical. Es decir, el 40% de las personas en Argentina eran de origen extranjero a inicios del siglo XX. Entonces eso hizo que fuera posible la conmemoración de 8 de marzo en nuestro país. Ahora, el 8 de marzo en nuestro país tiene connotaciones bastante específicas. Si en 1910, en Stuttgart, se reunían las socialistas, en 1910 tuvo lugar en Argentina el Congreso Femenino, no feminista, internacional. Un congreso que se hizo en oposición al Congreso Patriótico de Mujeres, que se proponía conmemorar el centenario de nuestro país de manera oficial. Es decir, quienes organizaron ese congreso de manera no casual eran feministas y socialistas. Vale la pena recordar por lo menos un par de nombres: Fenia Cherkov, por ejemplo, ¿no es cierto?, y Carolina Muzzilli. Carolina Muzzilli, sumamente importante porque es quien hace un primer censo de mujeres trabajadoras. Entonces, me parece que esto de los 8 de marzo nace bajo el signo de la tensión y bajo el signo del conflicto. Día internacional, internacionalizado, internacionalista, inicialmente Día de Mujeres Trabajadoras,
e inicialmente ligada a una tradición política específica, la tradición socialista, atravesada, por supuesto, con muchísimas tensiones con otras tradiciones políticas, la tradición liberal, por ejemplo, ¿no es cierto? Una de las cosas más interesantes es que la primera conmemoración del 8 de marzo se lleva a cabo en Alemania. No es casual que sea allí, porque el Partido Socialdemócrata alemán estaba muy interesado en obtener el sufragio para las mujeres trabajadoras. Y al mismo tiempo, esa conmemoración se hace bajo las presiones de un proceso que va a desatarse en 1914 con la primera guerra interimperialista. Es decir, muchas de las movilizaciones que se llevan a cabo entre 1910 y 1914 son en demanda de mejores condiciones de trabajo, de sufragio y de paz. Es algo que es muy importante como marca de origen del 8 de marzo. Esta primera marca, el hecho de que se trate de mujeres trabajadoras, es también un asunto bien interesante para pensar, porque con posterioridad al establecimiento de esa fecha se van a producir una serie de sucesos trágicos y de sucesos de suma importancia para el protagonismo de las mujeres. La participación de mujeres trabajadoras en el proceso de la Revolución Rusa, y la participación de mujeres con consecuencias trágicas para sus vidas en huelgas por mejores condiciones de trabajo. Me parece también importante señalar que esta suerte de articulación entre Día de las Mujeres, internacionalismo, mujeres trabajadoras, también socialismo, también va a marcar una cierta discontinuidad en las rememoraciones. Hay una foto muy interesante que trae a colación la rememoración del 8 de marzo en nuestra América. Esa foto fue tomada por una mujer migrante comunista en 1928. Es una foto célebre de Tina Modotti, una foto bellísima, que muestra una manifestación organizada por el Partido Comunista Mexicano, un 8 de marzo. La bandera es portada por una mujer racializada, y me parece que esto es muy interesante porque plantea esto de la pluralidad de memorias alrededor del 8 de marzo, ¿no es cierto? Porque no ha faltado quien diga que el 8 de marzo no es una fecha que nos interpele a las mujeres, a las feministas desde el sur. Me parecía por eso importante, digamos, traer a colación esta maravillosa foto de Modotti, porque bueno, como yo les decía, digamos, hay una cierta discontinuidad en la rememoración de los 8 de marzo, y la fecha se va desdibujando hasta que vuelve a aparecer en 1967 en Estados Unidos, de la mano de la reemergencia del movimiento feminista y con una significación muy diferente de la significación inicial que había tenido. Es decir, se conmemora como Día de las Mujeres, pero de manera no casual, sin el trabajadoras, ¿no es cierto? Pero de manera no casual, quienes traen a colación la rememoración son hijas de comunistas en la Universidad de Illinois, en el estado de Chicago, en Estados Unidos. Traigo esto a colación porque esto muestra también diferencias en las maneras de pensar, de rememorar, de recuperar el 8 de marzo, como Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, como Día Internacional de las Mujeres sin más. La posibilidad de una mayor continuidad en la rememoración de los 8 de marzo vino aparejada a otra fecha importante, que es 1975, cuando Naciones Unidas consagran el Día Internacional de las Mujeres. Allí me parecía interesante traer a colación que, como todas sabemos, ¿no es cierto?, esa consagración vino unido a conferencias internacionales de mujeres que tuvieron y tienen una significación muy relevante
en relación al carácter internacional de la conmemoración. A mí me parece interesante traer también un conflicto, una vez más, alrededor de esto del carácter internacional, de las conferencias, del Día Internacional de las Mujeres, y quien le puso palabra a ese conflicto es alguien que las feministas del sur conocemos bastante bien, doña Domitila Barrios de Chungara, que se enfrentó ni más ni menos que a Betty Friedan, una conocidísima feminista blanca estadounidense, diciéndole que ella no podía reconocerse en el tipo de feminismo que Friedan proponía, porque algo las separaba con muchísima claridad, y lo que las separaba era precisamente la desigualdad de clase. Si me quedan unos minutos, me gustaría después leerles la cita de doña Domitila, porque dice cosas muy interesantes. Y entre las cosas que dice es esto, ¿no? Nosotras no podemos ser iguales, aún como mujeres. Y le marca por qué no pueden ser iguales. Hace una semana que yo la conozco a usted. Cada mañana usted llega con un traje diferente y sin embargo yo no. Cada día llega usted pintada y peinada, y para presentarse como se presenta, estoy segura de que vive en una vivienda elegante. Nosotras, las mujeres de mineros, tenemos solamente una pequeña vivienda prestada. Cuando nuestro esposo muere o se enferma, tenemos que abandonarla y la empresa nos deja en la calle. Entonces, dígame usted, ¿hay algo semejante en nuestra situación? Nosotras, ¿podemos ser iguales aún como mujeres? ¿Qué le parece a usted? Es interesante para pensar estas palabras que introduce Domitila. Sin embargo, hay que decir que la consagración del Día Internacional de las Mujeres por parte de Naciones Unidas implicó continuidad en la conmemoración de la fecha, y esto es algo muy interesante, inclusive para nosotras, que no pudimos conmemorar de ninguna manera la fecha hasta 1984, que es cuando retorna la democracia a nuestro país. En el intermedio, un 24 de marzo de 1976, se produjo en Argentina la dictadura más cruenta de su historia, una dictadura que también tuvo marcas sobre los cuerpos y sobre los destinos de las mujeres. Cuando se habla de 30.000 detenidos desaparecidos, hay mucha dificultad para visibilizar que entre los detenidos desaparecidos había alrededor de un 30% de detenidas desaparecidas que padecieron consecuencias específicas en su corporalidad. Es decir, durante la dictadura, quienes fueron apresados en razón de sus ideas políticas, sufrieron las mujeres consecuencias específicas, violaciones, embarazos forzados, partos forzados, apropiación de sus cuerpos como botín sexual y apropiación de sus hijos e hijas e hijes como botín de guerra. Es decir, durante la dictadura las argentinas no pudimos recordar ningún 8 de marzo, pero la dictadura se ocupó de marcar específicamente los cuerpos de las mujeres, y la memoria selectiva también se encargó de alguna manera de poner dificultades para que pudiéramos rememorar que entre detenidos desaparecidos, detenidas desaparecidas, había también mujeres que padecieron ese proceso de una manera específica. Ese proceso tiene una memoria que, bueno, quienes activamos por derechos humanos conocemos con algún detalle, y si quieren en las preguntas les puedo ir contando cómo es que se fue sabiendo en Argentina acerca de la especificidad de la suerte corrida por las mujeres. Traigo esto a colación porque me parece que muchas veces esto de las memorias selectivas tiende a obturar la especificidad de las mujeres, tiende a obturar la especificidad de la racialización, tiende a obturar la especificidad de las memorias localizadas, y genera dificultades en los procesos de rememorar. Porque cuando el 8 de marzo de 1984 tuvo lugar en una plaza, la primera plaza democrática,
la rememoración pública de un primer 8 de marzo que fue seguido por muchos otros 8 de marzo desde la restauración democrática, el emblema de ese 8 de marzo es frecuentemente una foto de María Elena Odone. María Elena Odone, que era una feminista, es una feminista, está viva creo todavía, que fue una de las luchadoras más importantes y más reconocidas por el derecho al aborto de las mujeres. Es decir, lo que el 8 de marzo pone en escena, me parece a mí, sí, ahora termino, es la discontinuidad de las memorias de las mujeres y de los feminismos, las feministas. Es la dificultad para recuperar esas memorias, su multiplicidad, las marcas de racialización, las marcas de ubicación, las marcas de clase. Y lo digo porque me parece que en este momento es muy importante traer a colación nuestras memorias, porque hay dos fenómenos que parecen borrar todo lo anteriormente sucedido. Es decir, el 3 de junio de 2015 nació un movimiento, Ni Una Menos. El 14 de junio y el 8 de agosto de 2018 nació la Marea Verde. Cuando se identifican los feminismos en Argentina solo con esos dos movimientos, se lleva a cabo una operación que es frecuente en la historia de los feminismos, que es una suerte de borramiento selectivo. Por eso me parecía importante traer a colación la memoria, esperar esos momentos históricos como parte de nuestro pasado para mirar de una manera. Muchísimas gracias, doctora Syriza, por esas palabras. Y vamos a pasar ahora a la participación, dado que conocemos su agenda muy cargada, entonces también va a tener 15 minutos para dirigirse al auditorio y luego tendremos un periodo de preguntas. A usted, doctora Franchi. Bueno, gracias Mónica, gracias por la invitación y tener semejantes colegas. La verdad que me siento como un poco achicada en este simposio. Yo quiero tomar algo que dijo Alejandra, ¿no? El tema de las mujeres trabajadoras. En la ciencia, hace no tantos años, era difícil diferenciar y hablar de mujeres trabajadoras, de mujeres y de trabajadoras, ¿no? El tema, cuando hace muchos años empezamos con Diana, con Silvia Cochen, la creación de la red de género, ciencia y tecnología, la verdad que no teníamos mucho eco. Recordaremos que cuando íbamos a hablar con nuestros colegas y nuestras colegas, porque no estoy hablando solo de varones en esos momentos, nos decían, acá tenemos muchos problemas, no traigas uno nuevo, el problema de género, porque no es un problema. No es un problema porque si yo tengo tal categoría en la universidad, o tal categoría en el CONICET, o en cualquier otro organismo de ciencia y tecnología, gano igual que un varón. Así que acá problemas no hay, no es un problema. Entonces ahí comenzamos con Diana y con Silvia a hacer nuestros primeros gráficos para ver dónde estaban las mujeres, porque no éramos pocas las mujeres en ciencia y tecnología en ese momento, ahora somos mayoría, pero en ese momento éramos más, alrededor del 45%, lo cual para valores a niveles internacionales es altísimo, porque actualmente el año pasado Scopus, una base de datos bibliográficos internacional, la más importante del mundo, mostró la cantidad de mujeres que publican, así pudo detectarlas, y vio que en los países centrales andaba muy por debajo de lo que yo estoy hablando en los inicios de los 90. 35, 38%, Japón tenía solo un 17% de mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología. O sea, Argentina, que las mujeres llegaron relativamente rápido a la universidad, donde ya había muchas matrículas feminizadas, en ciencia y tecnología pasaba eso, entonces no era un problema. Ahora, cuando empezamos a ver dónde estaban las mujeres, y cosa que costó mucho, porque no estaban diferenciadas las estadísticas por género en esa época. Algunas las diferenciamos por el nombre de pila, hasta que descubrimos, con ayuda de personal administrativo del CONICET, que el CUIL
iniciaba con un número distinto para varones y mujeres y eso nos ayudó bastante. Bueno, claramente vimos que pasaba lo que pasaba en todos los lugares del mundo. Las mujeres se agrupaban en las categorías más bajas y cuando íbamos avanzando en lo que es la carrera del CONICET, que tiene 5 estamentos, 5 posiciones, las mujeres iban desapareciendo. De hecho, en esos momentos, en la categoría más alta, que es de investigador superior, había solo 8 mujeres. 8 mujeres, nada más. Algunas de ellas incluso las pudimos entrevistar. Ni hablar, si mirábamos un poco qué pasaba con los lugares de gestión. Ahí realmente la ausencia era muy llamativa y desgraciadamente sigue siendo. En esos momentos no había habido nunca una presidenta del CONICET. Ahora yo soy la segunda, 62 años de un organismo que tiene 53% de mujeres investigadoras y 60% de becarias. No había habido, y no hay hasta estos momentos, una rectora en la universidad más importante del país, en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente sigue habiendo solo 12% de rectoras, habiendo 60% de alumnas, 62% de graduadas, porque lo hacemos bien, y más o menos 55 y 60% de docentes. Pero en esos momentos no había habido ninguna rectora, cuando hablábamos en los años 90. Muy pocas decanas, aún hoy hay facultades de la Universidad de Buenos Aires que no han tenido decanas, facultades tan disímiles desde el punto de vista político y de sus ciencias como la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ninguna de las dos han tenido decanas, transcurriendo ya el primer cuarto del siglo XXI. Entonces, cuando empezamos ahí, y empezamos a ver dónde estaban las mujeres y nos empezamos a conectar con otros países latinoamericanos, con España. Diana fue al primer congreso iberoamericano en Madrid y se trajo como regalito hacer nosotros el congreso, que lo hicimos no a pulmón, porque fue más que a pulmón, pidiéndole a Dios y a María Santísima, explotamos menores, como la hija de Diana, armando bolsitas, etcétera, y logramos un congreso. Pero aún así, pasaban los años, y cuando nosotros convocábamos y hacíamos distintas actividades, era muy difícil convocar a las mujeres, y plantearles la situación. Es cierto, había situaciones políticas, nos bajaban el salario, los jóvenes se iban, etcétera, que hacían difíciles entrar con el tema de género. Yo me acuerdo que Alejandra hizo un simposio en Mendoza que era ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia? Y me invitó. Entonces yo fui y presenté estos datos, ¿no? Las mujeres, muchas en las categorías muy bajas, poquísimas en las categorías altas. Por favor. Había un miembro del directorio del CONICET que me dijo de todo, y había lo peor o lo más gracioso, y quiero contar esta anécdota porque significa cómo teníamos naturalizado nuestra situación. Había una doctora en física que me dijo, yo jamás fui discriminada, la verdad, tus gráficos están mal hechos, los datos son pésimos. Bueno, fuimos a almorzar, me toca al lado, y me cuenta esta anécdota que creo que yo la he repetido porque para mí es maravillosa para mostrar esto. Me dice, cuando yo entré a estudiar física, era una mujer de mi generación, entré a la primera clase de física y el profesor me dice, señorita, la clase de psicología es arriba. Entonces dice, yo vengo a estudiar física. Ah, bueno, física para bioquímicos es en tal piso. No, yo vengo a estudiar física para físicos. Entonces dice, bueno, perfecto, usted baja, sale y a la vuelta venden máquinas de coser. Esa es la persona que una hora antes me había dicho que nunca había sido discriminada. Entonces le comento, ¿y vos no te sentiste discriminada en ese momento? Ah, pero yo me quedé. Digo, vos te quedaste y 99 se deben haber ido. A mí me interesa ver todas las que se fueron. No porque yo después fui muy amiga del profesor, sí, porque eras una sobreviviente. Y esas historias de sobrevivientes que si uno escucha en las generaciones como la mía o mayores, para mí no son inspiradoras, porque realmente si una mujer, una joven, cuando empieza, tiene que hacer tanto mayor esfuerzo para poder llegar a los mismos lugares que llegan los varones, no inspiran, nadie tiene ganas de que eso ocurra. Entonces, nosotros seguimos, porque somos perseverantes, porque somos mujeres y seguimos, pateamos puertas, seguimos con los datos. Decididamente, los dos momentos que nombra Alejandra, Ni Una Menos y la Marea Verde, y la toma de conciencia de muchas jóvenes del tema de la posición de la mujer y de la mujer trabajadora, ha hecho, como algo muy importante, y como dice la doctora Barrancos,
que nos diéramos cuenta que nuestra dificultad, no tanto en ingresar, porque como yo les digo, en el CONICET, en la universidad, las mujeres ya estaban presentes, sino en promover, en llegar a lugares de gestión, era una cosa no personal, sino de un sistema que no solo no favorecía, sino que dificultaba esta situación. Entonces, a partir de ahí, la demanda, la discusión, los pedidos, sobre todo de las investigadoras jóvenes, pero también las no tan jóvenes, ha cambiado. Entonces, las situaciones empiezan a verse distintos, se visualizan situaciones muy complejas de violencia de género que han sido silenciadas durante muchísimos, muchísimos años. Desde hace 3 o 4 años en el CONICET se crea el Observatorio de Violencia Laboral y de Género, y empiezan a aparecer las denuncias. Lo que hicimos el año pasado, a pesar de que la pandemia nos dificultó un poco, fue crear oficinas en el interior del país, 4, pretendemos llegar a que haya una por provincia, 4 oficinas de violencia laboral y de género, porque si ya es complejo hacer una denuncia de estos temas, mucho más complejo si hay que venir a Buenos Aires a hacerla. Entonces, en esos temas estamos avanzando, creamos una red de género y diversidades a fines del año pasado, para ver un poco lo que nos está pasando adentro del organismo. El organismo tiene todavía muchísimas, muchísimas injusticias hacia las mujeres. El año pasado en Argentina se tuvo una discusión pública sobre el tema de la meritocracia. La meritocracia, quién llega, si tiene mérito o no tiene mérito. Yo considero que la meritocracia, que en ciencia es un valor en sí mismo, es imposible de aplicar cuando no hay igualdad de oportunidades. Claramente las mujeres al día de hoy no tienen igualdad de oportunidades. El tema de la pandemia lo ha puesto mucho más de manifiesto. Ya hay reportes de que hay muchos menos trabajos enviados a publicación donde la mujer es protagonista durante la pandemia que los varones, porque decididamente las tareas de cuidado aún hoy continúan estando a cargo mayoritariamente de las mujeres. Quiero tomar un poquito el tema de trabajadoras, que es el otro punto que mencionó Alejandra. Fue muy difícil que los investigadores y las investigadoras en general nos asumiéramos como trabajadores. El primer intento de gremio de los trabajadores y trabajadoras del CONICET se llamó Asociación de Personal de CONICET. La palabra trabajadores no aparecía. Recién ahora están empezando algunas discusiones de las posibilidades de agremiarse a gremios que existen dentro de la Administración Pública Nacional, pero asumirse como trabajadores, como en su momento le costó tanto a los docentes, ¿no? A llegar a poner la palabra trabajadores en su gremio, también costó mucho. Entonces, tanto ser trabajador como ser mujer en la ciencia, a pesar de que somos muchos, es más una rareza que una cosa común. Si yo digo, hasta hace no mucho tiempo, había mujeres investigadoras que se decían, yo soy investigador del CONICET, ¿no? El tema del lenguaje ha sido tan difícil y aún es tan difícil de ponerlo en los informes, en todos los documentos que emiten los organismos en general de ciencia y tecnología, no solo el CONICET. Nosotros, a pesar de que el año pasado fue un año muy complejo y este año viene por el estilo, hemos avanzado en algunas cosas, en tener la misma cantidad de una equidad de género en los jurados para los concursos de director o directora de instituto, otro lugar donde estamos ausentes. De los 300 institutos del CONICET, solo el 25% son dirigidos por mujeres. Hemos puesto, el 8 de marzo, hemos establecido que a partir del mes que viene se da un reintegro por jardín maternal para becarias y becarios que no lo tenían, lo cobraban los investigadores, investigadoras, personal técnico y administrativo, pero los becarios y becarias no lo tenían. Entonces ya sea un becario o una becaria que presente la documentación, recibirá el mismo reintegro que reciben el resto del personal del CONICET. Hemos realizado, y es algo que estamos muy contentos, una realización audiovisual que se llama Mujeres en la Ciencia, que lo hemos presentado justamente el fin de semana de la Semana de la Mujer, y que va a recorrer todo el país, y que los invito a que lo busquen en las redes, donde rescatamos 20 y pico de investigadoras argentinas que además están en las ciencias más disímiles,
Cada una de ellas ha hecho su propio video, donde cuenta sus experiencias, sus tareas. Hemos visibilizado investigadoras que ya no están, pero que han marcado un rumbo dentro de la Argentina, pero también en el mundo. Es una tarea que ha hecho documentales con ISET, nosotros desde la RACIC también hemos colaborado. La verdad que estamos muy contentos, es para poder mostrar y ver y utilizarlas en distintos programas que tiene el CONICET. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama VOCAR, es un programa de vocaciones científicas, que también, ahora en forma virtual, pero normalmente en forma presencial, recorre el país, va a escuelas, exposiciones, etc. Y esta realización de Mujeres en Ciencia es uno más de los insumos. Además, cuando se reabra Tecnópolis, seguramente a mitad de año, tendremos un pabellón de mujeres científicas donde están las pioneras, porque como dice Alejandra, hay una etapa anterior. Yo entiendo, las generaciones nuevas siempre piensan que se inician todo, y es respetable, pero hay que recordar. Entonces, en esa exposición de mujeres argentinas están las pioneras, están las jóvenes, etcétera, y creo que es una contribución muy importante a futuro por un lado para las vocaciones, pero por otro lado para el tema de la exigencia de derechos de parte de las mujeres y de ver cómo fuimos evolucionando durante todos estos años. Lo único que me queda, ya está, y termino con esto, que la única área donde todavía nos cuesta mucho entrar a las mujeres son las ingenierías y la informática. Y ahí estamos pensando en trabajar, porque ahí ya de por sí no ingresan las mujeres a las facultades de ingeniería, solo el 24-25% del alumnado son mujeres, y ese es un punto donde tenemos que seguir trabajando, y estamos viéndolo. Justamente hace un ratito tuve un desayuno con Alicia Dickinson, una matemática que ha sido recientemente premiada por L'Oréal, para empezar a hacer trabajos con niñas y adolescentes para poder ver si conseguimos vocaciones en esas áreas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Franchi, y sobre todo por darnos cuenta de estos logros, eso es importante y nos alienta a seguir. Vamos a pasar ahora, por último, la palabra a la doctora Diana Mafía. Gracias, Mónica, y gracias por la invitación al consulado, y bueno, por compartir con dos amigas con las que venimos caminando hace décadas ya el feminismo. Quiero acentuar un par de cosas que dijeron ambas, porque centré mi comentario sobre otra área que me parece relevante, que es la cuestión de las políticas de cuidado, y que tiene que ver con tanto con lo que mencionó Alejandra históricamente como con lo que mencionó Ana. Alejandra habló del conflicto que hubo siempre alrededor del 8 de marzo y cómo llegamos al tramo, afortunadamente ya largo, de un periodo sistemáticamente democrático a partir de 1983, en particular ese 8 de marzo de 1984, que también fue un 8 de marzo de conflicto, porque ese 8 de marzo hubo, como mencionó Alejandra, la Plaza Congreso fue tomada, por primera vez se tomó el espacio público después de 7 años de estado de sitio que había impuesto la dictadura, así que había entusiasmo, pero también había miedo, ¿no? Era la primera toma de espacio público, esa Plaza Congreso del 8 de marzo, con muchas demandas, que eran demandas que ya se venían trabajando en la resistencia durante la dictadura, la resistencia del feminismo en la dictadura, y que algunas están vigentes. De hecho, una de ellas era la del derecho al aborto. Otras tenían que ver con el derecho al placer, el derecho a la diversidad, el derecho a la igualdad laboral. Bueno, muchísimos derechos que todavía, algunos de ellos, seguimos persiguiéndolos. Que hemos alcanzado las herramientas formales, pero nos cuesta trabajo que quienes tienen el poder y concentran el poder se tomen en serio esas herramientas formales cuando hacen a los derechos de las mujeres. Ese 8 de marzo hubo otra marcha, una marcha en la Plaza de Mayo, donde madres y abuelas de Plaza de Mayo hacían su ronda todos los jueves, y algunas feministas acompañaron esa ronda y trataron de conciliar con lo que se llamó multisectorial de las mujeres, un grupo de mujeres de partidos políticos, particularmente del radicalismo y el peronismo, que eran en un momento quienes tenían las posiciones mayoritarias y alternadas en el poder,
pero también de otros partidos políticos, mujeres sindicalistas, mujeres profesionales, mujeres artistas, de las áreas culturales. Bueno, ese grupo, la multisectorial de las mujeres que venía, insisto, desde la dictadura, pues para el feminismo, la democracia, demanda sobre todo de tipo legal, por eso se hizo en la Plaza del Congreso, mirando al Congreso y haciendo demandas de leyes. Allí estuvo Alicia Moro de Justo, una dirigente socialista histórica, que ya creo que para ese momento ya tenía más de 100 años. Bueno, hubo 2 8 de marzo entonces, en 1984. El de Plaza de Mayo acompañando el movimiento de los derechos humanos, pero que todavía no hacía visibles los derechos de las mujeres como derechos humanos. Me consta porque fui defensora del pueblo en los 90 y cuando recurría a estos organismos para que me apoyaran en defensas de derechos sexuales y reproductivos, me decían, este no es tema de derechos humanos. Es decir, que por un lado se acompañan derechos humanos a los organismos sin ser vistas como mujeres, y por otro lado se acompañan los derechos de las mujeres sin ser vistos estos como derechos humanos universales. Porque ni siquiera las Naciones Unidas, que recién en 1993 en Viena consideraron que los derechos de las mujeres eran derechos humanos, es decir, que tenían universalidad. Entonces, dentro de ese conflicto, al que hoy le podemos poner nombre, gracias a una feminista negra en Estados Unidos, un feminismo interseccional, es decir, un feminismo donde se tome en cuenta no solamente la clase, como está bien explícito en el texto de Domitila, las cuestiones de racialización, como bien mostró esa foto Alejandra, cuestiones que tienen que ver con el género, con la diversidad, con la edad, con la condición social, con muchísimos aspectos diversos que nos atraviesan, haciendo del movimiento de mujeres un movimiento extraordinariamente plural. Otro aspecto que me parece muy importante de lo que dijo Ana, es que en general las mujeres científicas no se ven como trabajadoras. Y yo recuerdo en el inicio de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, que fue en los 90, Ana insistiendo, incluso manifestándose en huelgas, en movimientos gremiales, apelando a la condición de trabajadoras de las mujeres científicas, y era una cosa exótica. A la vez tratar de reivindicar lo femenino y el mundo del trabajo en el CONICET era algo absolutamente difícil de horadar. Yo ahora trabajo hace ya muchos años en la justicia de la ciudad. La justicia es otra área que se ve a sí misma como meritocrática, donde considerar que son trabajadoras las juezas y que la condición de género puede ser algo que obstaculice su carrera, está visto como algo también muy difícil de interiorizar, porque son, tanto la ciencia como la justicia, carreras meritocráticas. Esta cuestión del mérito que mencionó Ana, que es muy importante, porque está subjetivamente pensado como neutral. Y no es solamente el hecho, como inmediatamente vimos cuando comenzamos a trabajar en la RACCIT, de la segregación vertical, del hecho de que a medida que ascendemos en la pirámide hay menos mujeres, esto en la justicia también se da, sino que son las barreras específicas para la condición de las mujeres, algunas de las cuales Ana, como presidenta de CONICET, en este momento, está tomando en cuenta y está tratando de reparar la condición de crianza de los hijos, las condiciones de violencia institucional que sufren las mujeres o que sufrimos las mujeres. Hay muchos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la diferencial promoción de mujeres y varones según la edad. Entonces lo que veíamos es, entra una mujer y un varón, pero a los 5 años el varón tiene una categoría más que la mujer, y muchas veces con el mismo currículum, porque no han sido evaluadas a tiempo, porque en el medio han tenido una maternidad. Bueno, estas condiciones hacen pensar que no solo si no ingresamos con la misma facilidad, si no somos promovidas con la misma facilidad, porque hay un cono de ocultamiento, un iceberg sumergido que tiene que ver con nuestra condición, no solo de mujeres trabajadoras, sino de personas a cargo del cuidado, de las tareas reproductivas y de cuidado. Eso hace que nuestra vida pública parezca estar sometida a normas iguales y no está sometida a normas iguales en el proceso y no solamente en el inicio. Entonces, lo que encontrábamos es que mujeres que interrumpían su carrera, que eran promovidas muchos años después que varones con el mismo currículum, o que simplemente dejaban el CONICET. Dejaban el CONICET porque en un momento determinado tercerizar la tarea de cuidado
costaba más dinero que el que ganaban como científicas. Esta cuestión del mal pago dentro de la ciencia hacía que cuando se iba una mujer se iba para cuidar, cuando se iba un varón se iba porque en una empresa privada le daban un salario mucho mayor por hacer un trabajo de investigación, sobre todo en algunas disciplinas biotecnológicas, etc. Entonces, ambas cosas me parece que son útiles para repensar la cuestión del 8 de marzo, pensarlo desde el momento más contemporáneo. Yo creo que la última década es una década de cambios extraordinarios en Argentina. Tuvimos ley de matrimonio igualitario en el 2010, tuvimos ley de identidad de género en el 2012, eso por supuesto promueve que hoy podamos pensar que áreas de diversidad en las universidades o en el CONICET son perfectamente razonables y estamos discutiendo leyes como cupo transgénero para el trabajo, cupo laboral trans. Bueno, esos son cambios de mentalidad y cambios de concepción ilegales, ¿no? El hecho de que todo un Congreso considere razonable discutir y promulgar una norma de esta índole, que desde un Ejecutivo la Presidencia considere razonable alentar este tipo de cambios, muestran un cambio extraordinario en la sociedad. Cambio que venimos remando hace muchos años, pero que florece en condiciones apropiadas, en condiciones políticas apropiadas. Como bien mencionaron mis compañeras, la cuestión del 2018, de la vigilia por el derecho al aborto, la cuestión del 2015, de la marcha Ni Una Menos, hicieron que fuera visible algo que venía para nosotras siendo una constatación, y es la numerosísima cantidad de mujeres que se movilizan por los derechos de las mujeres, pero no siempre lo hacían tomando el espacio público. Lo que fue novedoso en el 2015 es que la marcha Ni Una Menos convoca a través de las redes y consigue en muy poco tiempo que cientos de miles de mujeres se manifiesten en contra de los femicidios y reclamándole al Estado medidas en relación con la violencia. Y fue muy eficaz. El primer registro nacional de femicidios se hizo por efecto de esa marcha, pero tuvo que haber cientos de miles de mujeres en la calle visibles para los partidos políticos, visibles como un movimiento que podía disputar movilización y podía disputar interpelación al poder. Rápidamente, por supuesto, los partidos trataron de absorber eso, trataron de que quedara bajo su tutela. Todos estos intentos continúan y a veces hacen que sea menos eficaz la movilización o la demanda, porque queda como suscripta por un partido o por otro, etc. Pero esa movilización del 2015, la marcha Ni Una Menos, y la campaña, digamos, de lo que se llamó Marea Verde, chicas muy jóvenes apoyando, chicas y muchos chicos también, ¿no? Apoyando la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no se consiguió en el 2018, pero se consiguió algo muy importante en el 2018. Primero, el impacto que fue sobre los legisladores, saber que en esa plaza, mirando lo que hacían, había más de 1 millón de mujeres cuando fueron diputados, más de 2 millones cuando fueron senadores. Para los políticos que jamás habían sido interpelados de esa manera, y que no sabían cómo se habían convocado, porque las formas tradicionales de la política en Argentina, tanto de los sindicatos que hacen sus demandas laborales, como de los partidos políticos, son verticales. Hasta los movimientos de los derechos humanos y hasta los movimientos de las movilizaciones populares tienen muchas veces dirigencias verticales. Entonces, que no sea convocado desde un espacio particular era desconcertante. Bueno, esa numerosísima cantidad de personas mirando el Congreso y esperando y especulando con que en la próxima elección les vamos a hacer sentir si en esta elección no hacen lo que esperamos y lo que creemos que deben hacer, cosa que efectivamente ocurrió. Bueno, eso fue visiblemente algo muy impactante. Ahora, ¿por qué ese 2015 y ese 2018 fueron posibles? Porque hubo algo que explotó dentro del movimiento de mujeres y fue el ciberfeminismo, la apropiación de la tecnología para la movilización de mujeres dentro del feminismo. Eso fue algo sumamente novedoso. Las mujeres se apropiaron de las capacidades tecnológicas y difundimos y entrenamos en este centro cultural que yo dirijo, en Tierra Violeta, entrenamos mujeres mayores y entrenamos travestis y trans, diversidades de género, para que se apropien de la tecnología, para que puedan
con estas herramientas incidir dentro de sus movimientos. Es decir, que no, por un lado arribaron muchísimas chicas jóvenes para quienes estas eran nativas digitales, para quienes estas eran herramientas comunes, pero arribaron también muchas personas que se fueron apropiando de las tecnologías, y en particular de las tecnologías de la comunicación. Esa tecnología de la comunicación transformó una convocatoria que se hacía todos los días 3 de cada mes y donde éramos 40 o 50 mujeres feministas, en la enorme marcha Ni Una Menos con cientos de miles de mujeres. Y lo hizo en 3 semanas, porque podía manejar las redes, sabía cómo comunicar, sabía cómo convocar, y pudieron percibir un estado de la sociedad argentina absolutamente espantado por el nivel de la violencia y por el hecho de que ese año muchas de las víctimas fueron adolescentes, casi niñas. Por eso las chicas, incluso de colegios secundarios, sintieron que les podía pasar a ellas, algo que las mujeres adultas veníamos sintiendo sistemáticamente con la violencia. Bueno, que esto atrapara a niñas y jóvenes de 14, 15, 17 años fue algo absolutamente intolerable socialmente y le dio potencia a esta marcha. Ahora, para ese momento ya se habían hecho otros movimientos que también tienen que ver con el ciberfeminismo. El movimiento No Nos Callamos Más. No Nos Callamos Más fue un movimiento de adolescentes y chicas muy jóvenes que denunciaron a figuras del rock que habían cometido abusos y violaciones de niñas y de adolescentes muy jóvenes. Es decir, que habían transformado ese poder que les daba el ser los ídolos de cierto grupo juvenil en una apropiación de esos cuerpos, en una, bueno, incluso hasta último momento se logró que estas denuncias, que primero empezaron en las redes, y empezaron en las redes diciendo, esto lo llevo a la justicia y la justicia no me creen. Estas formas de denuncia son una continuidad de lo que en los 90 Hijos transformó en una denuncia social con la forma del escrache. Las redes, pero que era presencial, que era ir a pararse a la puerta de un represor y denunciarlo. Bueno, estas chicas jóvenes lo que hicieron fue tomar esta idea del escrache y hacerlo a través de las redes. El movimiento Yo Sí Te Creo, donde se denunciaban formas de violencia y el movimiento de mujeres abrazaba y creía y le daba verdad al testimonio de las víctimas, cosa que en la justicia sistemáticamente todavía ahora no ocurre. Esto implica entonces, con todos los, podríamos tener una reunión sobre el scratch y creo que sería muy fructífero, creo que es un debate internacional, porque en América y en América del Sur se está dando mucho y fuerte. Pero lo que me interesa ahora es pensar cuáles son las deficiencias del Estado que hacen que nos organicemos, aunque sea de manera virtual, con este tipo de denuncias. Y quiero por último entonces terminar con algo que tiene que ver con el efecto de la pandemia. La pandemia, todo el año pasado, puso de manifiesto muchísimas desigualdades. No es que las produjo, las puso de manifiesto. Es decir, el efecto de la pandemia sobre diversos grupos sociales implicó que desde los estados salieran herramientas específicas destinadas a paliar el efecto precisamente en los ancianos, en las personas que estaban en barrios muy pobres, en las mujeres. Uno de los efectos fue el recrudecimiento brutal de la violencia. Y ese recrudecimiento de la violencia tiene que ver con que la idea de cuidado es que el espacio público es el espacio de riesgo y que el Estado nos resguarde resguardando el espacio público. Y para las mujeres, lo sabemos, el principal lugar de riesgo es la casa y el principal amenazante es la pareja o expareja. Y esto se ve en el recrudecimiento brutal de femicidios que hubo con el encierro. Y otro aspecto que se hizo muy visible, y con esto termino, fue la concentración de las responsabilidades de cuidado en las mujeres. No solo que ya nadie pudo ocultar que las mujeres dedicamos 6 horas en el día a reproducir la fuerza de trabajo, a cuidar no solo a nuestros hijos, no solo la reproducción biológica, a cuidar ancianos, enfermos, aspectos en los que cuando el Estado retrocede las mujeres nos hacemos cargo, que es parte de la feminización de la pobreza. Entonces, el cuidado se puso en el medio, y también se puso en el medio como responsabilidades del Estado. La salud y la educación requirieron que hubiera mucho apoyo estatal, y la salud y la educación en Argentina están absolutamente feminizadas.
más del 60% del personal de salud son mujeres, casi el 80% del personal docente son mujeres. Eso quiere decir que esas mujeres recargadas en el ámbito doméstico también comenzaron a estar recargadas en el ámbito público y no se consideró su condición de mujeres. Se habló del ámbito de salud y se habló del ámbito de educación. El Ministerio de Educación hizo una encuesta viendo cuántas personas, cuántos alumnos y alumnas requerían apoyo familiar durante la pandemia, porque fue la educación brindada a través de Zoom o a través de este tipo de redes. El 80% de los estudiantes requería ayuda. Cuando se ayuda de los padres, decía el ministerio. Cuando uno entraba al cuadradito de padres, el 90% eran mujeres. Es decir, esas mujeres que en lo público estaban mucho más demandadas, en lo privado también estaban enormemente demandadas. La reacción del Estado es discutir, cuantificar el cuidado. Y eso es la primera vez que se hace en el país. Cuantificar el cuidado, cuantificar la cantidad de horas diferenciales en varones y mujeres. Ponerle valor económico, calcular cuánto del Producto Bruto Interno corresponde a la capacidad reproductiva social de las mujeres. Y se averigua entonces que es aproximadamente un 17% del PBI, lo cual implica más que la industria y más que el campo. Eso quiere decir que en este trabajo no remunerado las mujeres aportamos y no recibimos una enorme porción de la economía del Estado. Y por último quiero decir que en esta actitud novedosa de tener por primera vez un ministerio de mujeres, géneros y diversidades, tener áreas de género en todos los ministerios, en particular en el Ministerio de Economía, lo que ocurre es que comienza a haber una agenda de acciones y de discursos dentro, no solamente de la ciencia, sino en general en la política, en el ámbito judicial, en la cultura, que tiene que ver con un reconocimiento de las diferencias, no solo las diferencias de género, y esto me parece importante acentuarlo porque estamos hablando de feministas del sur. La interseccionalidad de las determinaciones sociales, el sexo, género, clase, etnicidad, raza, edad, condición migrante, etc. Es decir que hay en este momento una sociedad, un movimiento de mujeres y un Estado comprometido en políticas de igualdad y políticas de inclusión. Y esto creo que como cambio en el Estado es un cambio extraordinario. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Mafía. Bueno, yo voy a empezar a leer las preguntas y luego si ustedes quieren reaccionar sobre lo que ustedes mismas dijeron, evidentemente lo podrán hacer. Diana Fusco dice, el movimiento de las mujeres evidenció su poder, un poder transformador de su realidad. Mi consulta es si consideran que podrá sostenerse en este modelo independiente. Hoy la expresión en la calle es el lugar de encuentro y escucha. Nos falta un sistema de contención posterior a las denuncias. Quizás un minutito cada una, no nos queda mucho tiempo lamentablemente, pero si alguien quiere comenzar. Yo creo que las demandas han infiltrado todo y eso es bueno. No necesariamente, yo creo que el movimiento independiente puede continuar, pero también, como dice Diana, los partidos políticos lo han tomado, no siempre bien, pero tienen que empezar a poner las cosas sobre el tapete. La votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo del 2020, los argumentos fueron muy distintos a los del 2018, que nos avergonzaban como pertenecientes a la especie humana directamente, ¿no? Los discursos a favor o en contra fueron muy distintos ya. Esos 2 años no pasaron en vano. Y como es en un montón de lugares donde es cierto, se apropian quienes no pelearon, quienes no lo hicieron, pero necesitamos que se apropien porque así tenemos logros. Y creo que eso está desde el lenguaje, desde el humor, ¿no? Hay un montón de personas que hacen humor que hace 10 años que no lo pueden hacer más. Ya, sea por quedar bien o no, pero eso está impregnando todo. Y creo que ese es el gran valor del movimiento feminista, ¿no? Ahora no podemos, ¿no? El tema es cuando te felicitan por el Día de la Mujer o te mandan, quieren vender flores y un montón de cosas más, pero bueno, ya hay muchos que te dicen, no, ya sé que no es un día para felicitarnos, el día será para cuando tengamos igualdad de derechos, ahí nos felicitaremos, ¿no? Mientras tanto, claramente es un día de lucha, pero eso está impregnando las instituciones, está impregnando los partidos políticos. No es casual que tengamos un Ministerio de la Mujer y Diversidades, no es casual que en cada ministerio haya un área, no es casual, yo pertenezco a un grupo que se llama Mujeres Gobernando.
que es un chat de mujeres que estamos en gobierno. La verdad es que es increíble las cosas que se consiguen en 3 minutos, simplemente tengo tal problema y se resuelven. Directo, ¿no? A través de 3, 4, 5 personas. El 25 de diciembre a las 5 de la tarde me llaman que había quedado un becario extranjero parado en Ezeiza y en 3 horas lo devolvían, y yo con la mayor vergüenza del mundo llamé a la directora de Migraciones, y la directora de Migraciones lo sacó y lo entró al país, no ilegalmente, sino moviendo las cosas legales que había que hacer. Este chat, con muchos otros que se deben estar dando, yo conozco porque estoy acá en muchos lugares, son también la respuesta al movimiento de mujeres, a que yo diría que más que las adolescentes, las niñas. Yo he visto en marchas niñas de 9, de 10 años, no solo acompañando a su mamá, sino tomando estos valores. Entonces me parece que, no sé si podremos seguir totalmente independiente, no sé si debe seguir totalmente independiente. Cuando la sociedad se impregna de estos valores, vamos para adelante, y eso espero que si hacemos este mismo actividad dentro de 5 años tengamos que decir cosas muy distintas. No sé, Alejandra, si querés comentar algo, porque como hay una segunda pregunta, yo voy a contestar esa segunda pregunta, que está dirigida a mí especialmente. A ver, yo creo que yo soy una militante feminista y soy una militante de base, digamos, ¿no? Y formo parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, y formo parte de un colectivo que se llama Juicios Mendoza por Memoria, Verdad y Justicia. Y creo que es una cuestión, es una relación sumamente compleja. Yo creo que el Estado tiene la obligación de tomar nuestras demandas, pero también la obligación de respetar nuestra autonomía. Porque hay algo que es verdad y que Diana lo señaló en su exposición. La movilización del movimiento de mujeres y feministas logra que el Estado escuche en un registro que es el registro de la legalización, que es lo que hemos logrado, digamos, en 2020 con la ley 27610, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero hay algo en la forma bajo la cual el Estado procesa nuestras demandas que deja un vacío para el cual las feministas callejeras necesitamos seguir existiendo. Porque existimos como escucha, porque existimos como canalizadoras de demandas y porque existimos como control de lo que el Estado no hace. Y creo que es una cuestión muy tensa, muy difícil, muy compleja, pero creo que esa rabiosa autonomía del movimiento feminista y de mujeres que en Argentina se manifiesta en los encuentros nacionales / plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans y diversidades, y etcétera, porque somos múltiples, me parece que pone en cuestión una serie de temas, de asuntos, que luego el Estado asume en forma parcial. Y allí estamos nosotras para recordar que esa asunción es parcial. Y me parece que es la manera de caminar. Esa tensión entre lo que se puede institucionalizar y lo que no es institucionalizable. Muchas gracias. O sea, le voy a pedir que sea, con un tema tan amplio, que sea breve a la doctora Mafía. Quería pedirle a Diana Mafía si por favor podría reiterar y ampliar respecto del reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Gracias, Mónica. Sí, voy a ser brevísima porque es lo que podemos hacer hoy. En efecto, yo hablé de eso, del tardío reconocimiento de Naciones Unidas, que fue conformada en su principio exclusivamente por varones, y que todavía le cuesta incluir mujeres en sus dirigencias en derechos humanos. O sea que el propio cuerpo de Naciones Unidas tiene algunos anacronismos, por no hablar del derecho a veto en el Comité de Seguridad. Tiene anacronismos inconcebibles, pero eso es para otra discusión acerca de los derechos humanos en sí. Yo creo, como mis compañeras, que las tres provenimos del mundo académico, pero la combinación de academia, Estado
y movimientos sociales, esa es la combinación que necesitamos desde el feminismo, y hemos logrado integrar estos tres ámbitos y entonces hacer este tipo de redes muy productivas. En particular, con los derechos humanos, hubo mucha demanda acerca de que se concibieran la violencia contra las mujeres como una violación en los derechos humanos. Esto fue larguísimo para poder conseguirlo, y recién en 1993 en Viena se hizo un caucus donde se discutieron violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres y el uso de la violencia sexual y la violencia de género como herramienta de guerra y como herramienta de sometimiento. Fue tan impactante que finalmente Naciones Unidas debió reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esto no quiere decir que las mujeres no fueran consideradas humanas, pero eran consideradas una parte. Los varones, todos ellos son embajadores de la humanidad. Las mujeres somos una parte de la humanidad. Entonces, lo que nos pasa como mujeres no parecía ser universal, era de las mujeres. Lo que les pasa a los varones les pasa como embajadores de lo humano y es universal. El avance que tuvo ese reconocimiento es considerar que los derechos de las mujeres son derechos universales, aunque solo se encarnen en los derechos de las mujeres. Hoy estamos discutiendo derechos de muchas otras diversidades, por supuesto, y con el mismo tipo de criterio, ayudado por esta apertura del feminismo, de pensar que la diversidad no se opone, las diferencias no se oponen a la igualdad. Lo que se opone a la igualdad de derechos es la desigualdad de derechos, y que las diferencias se oponen a considerar una identidad hegemónica como la única identidad humana. Los varones, blancos, adultos, propietarios, capaces, etcétera, etcétera. Todo lo diverso era considerado inferior y por lo tanto fuera de la ciudadanía, fuera de los derechos. Este es el discurso que impugna el feminismo. Venimos hace 4 décadas discutiendo ese discurso en la academia, en la política y en los movimientos sociales, dentro de los organismos internacionales de derechos humanos. Gracias, Mónica, por esta oportunidad de diálogo. Bueno, yo voy a darles un minuto para que cierren, pero les voy a quizás lanzar una reflexión que ya las han expuesto evidentes. Dicen que estamos en la tercera gran ola feminista. La primera es el acceso al voto, la segunda es la reapropiación del cuerpo, y la tercera es esta ola de denuncia contra la violencia ejercida contra la mujer. Les dejo que cierren y luego voy a agradecer nada más para terminar nuestra conferencia. Bueno, Alejandra, como tengo el micrófono abierto, simplemente voy a decir lo mío, así después lo apago y dejo a mis compañeras. Esta es una visión desde el norte, muy del norte. En Argentina y en toda América del Sur estábamos en dictadura. Quiere decir que llegamos a poder rediscutir y en todo caso apropiarnos, etcétera, recién en la década del 80, mediados de los 80. Y eso fue así en muchos países que pasamos larguísimas dictaduras. En el norte están en esta idea de universalizar lo que pasa allí como lo que le pasa a las mujeres. Pero habemos mujeres en muchas partes a las que no nos pasan las mismas cosas ni al mismo tiempo. Estamos viendo, nosotras, evaluando una cuarta ola del feminismo, que tiene en realidad que ver no con esto que, digamos, señalé estas diferencias, estos movimientos de la denuncia contra los grupos de rock y del yo sí te creo, que son denuncias de hace varios años, porque no empezó con el Me Too acá, el reclamo por el acoso. No empezó, estaba ya muy difundido y muy peleado. Entonces, que se piense que una ola empieza en el norte con las denuncias en Estados Unidos y es muy reductivo. Tenemos un movimiento vitalísimo y la interseccionalidad nos da una enorme originalidad. La cuarta ola tiene que ver precisamente con las redes tecnológicas, con la apropiación de una masividad, de una globalidad que no teníamos y una posibilidad de reconocimiento de esas diversidades. La globalidad de las acciones no nos hace ignorar la diversidad enorme de las circunstancias que rodean los derechos de las mujeres. Sí, doctora Franchi. Sí, tomando lo que dijo Diana y que lo aprecio totalmente, nosotros acá tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, el grupo social, el tema geográfico, la votación en la interrupción voluntaria del embarazo marcó
claramente las diferencias geográficas en estos temas, y por supuesto también la raza, yo diría etnia, pero bueno, el tema de la raza, creo que eso caracteriza a nuestros pueblos, al nuestro por supuesto, y por eso nuestras evoluciones son distintas, además de todas las cosas que hemos pasado políticamente, la dictadura, como dice Diana, las fuertes crisis económicas, que no afectaron igualmente a las mujeres que a los varones. Nosotros ahora desde el CONICET estamos largando un estudio de trayectorias científicas de los últimos más o menos 30 años, tomando en cuenta el género, la situación política, cómo afectó más a mujeres o a varones, eso lo vamos a ver, las disciplinas y el tema del geográfico, ¿no? de las distintas regiones geográficas. Eso para completar lo de Diana, quiero agradecer la invitación, y la verdad que me llevo muchas cosas muy lindas, y creo que nos veremos pronto en las calles, en las redes o en algún trabajo. Quiero agradecer la invitación, quiero agradecer la oportunidad también de compartir con Ana y con Diana, con quienes nos conocemos desde hace muchos años. Y coincido plenamente con esto que marca Diana, ¿no? Creo que las feministas del norte tienen la mala costumbre de creer que pueden universalizar de la misma manera que los varones blancos y europeos universalizaron, es decir, ubicándose en el centro de la escena y colocándonos en el lugar de sus hijas subordinadas, imitadoras, siempre malas imitadoras. Y creo que en realidad, en este momento, el feminismo más potente nace en el sur. Y nace en el sur de la mano de las feministas defensoras de la naturaleza. Digamos, tengo que nombrar a Berta Cáceres, es una obligación política y una obligación de defensa de nuestra naturaleza en este momento, que es un momento de peligro. Creo que muchas de las mujeres indígenas, Franco, ¿no? como Mariel Franco, también como mujer lesbiana, favelada, que fue asesinada precisamente por eso. También pensar en Francisca Linconao, mujer mapuche, judicializada. Digo, creo que nosotras, pensar en Bandana Shiva también me parece una cuestión importante, y en Wangari Maathai. Creo que las feministas del sur tenemos mucho para decirnos entre nosotras, y creo que es muy importante esta conciencia sur-sur, porque puede ser el germen de un nuevo internacionalismo. Un internacionalismo atento a la racialización y a los procesos a través de los cuales se consideró en algún momento que ser blanco era ser humano, y ser negro o ser mestizo era ser muchísimo menos. Entonces me parece que en este momento en que las desigualdades de clase, las desigualdades por racialización y la necesidad de defender la naturaleza son cosas tan agudas, esta cuarta ola probablemente tenga que ver con una conciencia planetaria intensa y con raíces múltiples, y creo que las mujeres del sur tenemos mucho para decir sobre esto. Muchísimas gracias. Señor cónsul, no sé si quiere cerrar con 30 segundos. No, simplemente quería agradecer a la doctora Ciriza, a la doctora Franchi, a la doctora Mafía, y a vos también, Mónica, por haber organizado y participado de este panel. Realmente muy, muy interesante todas las intervenciones, y nos da a pensar y nos plantea todo lo que nos queda para trabajar en forma conjunta a nivel sociedad, y como se mencionó, ojalá tengamos un nuevo panel dentro de 5 años, y los temas y la forma que tengamos para abordar esto sea desde una perspectiva totalmente diferente y cambiada. Así que muchas gracias a todas por estar acá, y a todas las personas también que nos acompañaron desde el otro lado de la pantalla. Bueno, muchísimas gracias a nuestras panelistas. Realmente les agradecemos todo lo que han dicho, y todo lo que han clarificado, y todo lo que han expuesto. Muchísimas gracias al Consulado General de la República Argentina en Montreal, a la Universidad de Quebec en Montreal, y a la Red Raíces. Buenas tardes y hasta pronto. Hasta luego, buenas tardes.